Jesús dijo, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Una de las frases más hermosas que se encuentran en la palabra de Dios es esta: ya no nos llama siervos, nos llama amigos. Bienvenido, mi querido grupo de oración familiar, amigos de Jesús. Que Dios les bendiga, qué dicha sabernos amigos de Jesús. Y así fue como Jesús nos llamó. Hoy vamos a compartir un tema muy importante en esta semana, en la cual estamos celebrando la Semana del Padre. Así como tenemos la semana y el mes de la Madre, pues también estamos celebrando este día, la Semana del Padre. Y vamos a compartir, a la luz de la palabra de Dios, un mensaje que nos va a bendecir, a través del cual Dios nos va a edificar. Dios le va a hablar a nuestro corazón en el Evangelio de San Lucas. Y vamos a poder descubrir de una manera un poco más profunda ese amor de padre a través de una parábola que todos conocemos, y poderla trasladar también y poder tomar ejemplo para aquellos que somos padres. Hoy vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15. Evangelio de San Lucas en el capítulo 15. Y vamos a irnos a una de las parábolas, creo yo, más conocidas y que yo considero que es una obra de arte realmente de Jesús. La forma en que Jesús magistralmente se refiere a Dios como Padre, pero también el ejemplo que nos da de cómo nosotros debemos de ser como padres. Hoy vamos a darle esa doble perspectiva al texto. Entonces vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Les contó también lo siguiente: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre se las repartió. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su herencia viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar los puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie se las daba. Entonces se puso a reflexionar y pensó: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré de camino, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame no como tu hijo, sino como uno de tus jornaleros. Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: dense prisa, traigan el mejor traje y vístanle, pónganle un anillo en el dedo y cálcenle con sandalias. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y le hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Su hermano mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y les preguntó qué era todo aquello. Él le respondió: es que ha vuelto tu hermano, y tu padre ha mandado a matar el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrara. Pero él replicó a su padre: hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya.
Sin embargo, nunca me has dado ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le replicó: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un mensaje realmente maravilloso, una de las parábolas, insisto, más bellas que hay. Es una parábola sumamente profunda, escrita por el evangelista San Lucas. Recuérdese que San Lucas no era hebreo, no era judío, él era griego. Entonces, esta parábola de la misericordia, porque aparece en ese contexto de las tres parábolas de la misericordia, tiene para el evangelista un sentido muy importante, porque de alguna forma los no judíos pues se encuentran en este texto como aquellos que habían sido apartados, que se habían apartado, alejado de la presencia del Señor, y se encuentran con un Padre amoroso, porque eso es lo que vamos a encontrar en el texto. Es muy profundo, vamos a compartir algunos puntos que nos puedan servir primero para comprender y abrazar la perspectiva de Dios como Padre, pero también para ayudar a algunos papás a ser padres, a ejemplo de la parábola del Padre misericordioso. Casi siempre la llamamos la parábola del Hijo pródigo, pero también se conoce como la parábola del Padre misericordioso. ¿Qué podemos encontrar en todo esto? En primer lugar, la primera característica que yo quiero resaltar es que este papá de la parábola es un papá que sabe escuchar a los hijos, sabe escuchar a sus hijos. El muchacho se acerca y le pide que le dé la mitad de su hacienda, y el papá se sienta y escucha la petición de su hijo. Esto es realmente a veces un poquito difícil. Si uno escuchara una petición de esas, pues por parte de uno de nuestros hijos, yo creo que le diríamos: no tenés ni idea de lo que me estás pidiendo. Realmente estás hablando fuera de razón. Andate y regresa cuando madures. Sin embargo, esta parte de la escucha es muy hermosa, porque si para nosotros es importante, para Dios es importante. Si para nosotros es algo que vale la pena hablar, para Dios es algo que vale la pena hablar. Cuando pensamos en nuestra relación con Dios, ¿cuántas veces nos quedamos callados porque decimos: yo no creo que esto realmente a Dios le interesa? Pues hoy le tengo la mejor de las noticias. A Dios le interesa porque somos sus hijos, porque nos ama con amor eterno. Y si para usted es importante, atrévaselo a contárselo a Dios. Aquí me voy a la parte del padre, a uno de hombre. Nos cuesta un poco más escuchar. Nuestra mente funciona más para solucionar que para escuchar empáticamente. Nosotros, los hombres, normalmente tendemos a escuchar para comprender y para solucionar. Y necesitamos aprender que a veces simplemente hay que escuchar, que a veces no hay que darle respuesta a la gente. A veces nuestros hijos, hijas, no esperan una respuesta. No siempre tenemos respuestas. Quisiéramos siempre responderles. No siempre tenemos una respuesta. Pero sí podemos escuchar. Sí podemos oír lo que ellos quieren. Podemos acercar nuestro corazón al corazón de nuestros hijos. Y en ese acercar nuestro corazón al corazón de nuestros hijos, podemos realmente sentir el latido del corazón de nuestros hijos. Esta parte es sumamente importante. Este papá sabe escuchar al hijo, sabe dedicarle tiempo. Vamos a ver más adelante que esto se amarra con otra característica, pero sabe escuchar. Luego hay otra palabra hermosa y es la palabra confianza. Nosotros, de Dios hacia nosotros, le vamos a llamar libre albedrío. Así le vamos a llamar. El libre albedrío es esa confianza que Dios nos tuvo para poder dejar nuestra vida en nuestras manos. Este muchacho le pide algo que cuando uno lo lee dice: no, hombre, es una locura, no debería de dárselo. Sin embargo, el padre necesita confiar en su hijo.
necesita entregarle lo más valioso que tiene. Necesita darle su espacio y su libertad. Necesita confiar. Cuando yo lo pienso como padre, digo, qué difícil confiar a veces en nuestros hijos. Al final siempre son demasiado pequeños, así lleguen a los 40 años, siempre son demasiado pequeños. Una de las tentaciones grandes de un padre puede ser pues pretender manejar la vida de sus hijos. Yo tengo algunas personas conocidas que trabajan con el papá y que el papá ni siquiera les tiene salario. Le dicen, no hombre, no tengas pena, ahí lo mío es tuyo. Ahí sí usan esta frase del papá misericordioso y el hijo pródigo. Y le dicen, mira, no te preocupes, aquí solo pedime. Pero en ese solo pedime y no asignar un salario, a veces hay una trampa con la que hay que tener cuidado. Porque en ese momento, cuando tenemos gente que trabaja para nosotros y no les tenemos un salario, pues de alguna manera, si yo le compré la casa a mi hijo, si yo le compré el carro a mi hijo, si yo le di las cosas, si yo le regalé un viaje a mi hijo, estoy comprando un poquito su voluntad y no le estoy permitiendo administrar o dirigirse. Esto es un grave error. Necesitamos confiar en nuestros hijos, aunque parezca que a veces las decisiones que van a tomar son descabelladas. Esta es una característica importante. E insisto, a veces a nosotros los padres nos cuesta. Qué nervios darle las llaves del vehículo al hijo y que él maneje la primera vez. Claro, cuando ya vimos que es bueno y asertivo para manejar, nos va a costar menos entregarle las llaves del carro. El asunto está en cuando nosotros estamos dándoselas por primera vez. Pero hay que cedérselas, sin estar a la par. Muy rápido, muy despacio. Claro, cuando les estamos enseñando a manejar, pues así tiene que ser. Pero llega un momento en el que hay que soltar. Miren mis manos, hay que soltar. Y a veces esa parte nos cuesta. Este papá confía en su muchacho y necesita confiarle lo más valioso que tiene. Termina dándole su herencia. Esta confianza se va a revertir ahora del hijo hacia el padre. En el versículo 18 dice que cuando el muchacho está lejos, cuando el muchacho sabe que la regó, cuando el muchacho sabe que cometió un gran error, piensa y dice, voy a regresar a la casa de mi papá. Aquí viene el retorno de la confianza. Saber que su papá le tuvo confianza ahora hace que este muchacho pueda tenerle confianza al papá y decida regresar. ¿Cuántos hijos se van de la casa y no pueden regresar porque no confían que su papá los pueda recibir? Este muchacho ya se puso un día a platicar con el papá y a pesar de que la petición era un poco descabellada, bastante descabellada, pues el papá decidió confiarle. Ahora el muchacho le devuelve la confianza. La confianza es recíproca y en medida en que la damos, también la vamos a cosechar. Y aquí sucede algo maravilloso. El papá le vuelve a confiar al hijo. En el versículo 22 dice que cuando el muchacho regresa, tiene 3 gestos con el muchacho. Primero, le cambia el vestido. Segundo, le devuelve el anillo. Y tercero, le coloca sandalias. 3 aspectos interesantes. Primero, le cambia el vestido. Quiere decir que le da su perdón. El libro de Apocalipsis se refiere a las vestiduras blancas con las cuales pues nos vestiremos en aquel momento porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces el vestido blanco nos habla en este caso de perdón. Dice que le devuelve el anillo. El anillo es ese anillo de confianza y de seguir siendo parte de la familia. Es el anillo de la familia. En la antigüedad, mucho tiempo atrás, pues en esa época se sellaban, por ejemplo, con el anillo, con el sello de la familia, se sellaban los documentos importantes. Y este hombre, devuelve el pacto con su hijo, le dice, tú sigues siendo mi hijo, no has perdido tu dignidad y esto es maravilloso. Piense en Dios acercándose a nosotros y dándonos nueva ropa. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido? Nos ha tocado regresar confiando en el Padre, en su amor y misericordia. Y nos ha recibido para darnos el perdón.
nos ha recibido para devolvernos el cariño de hijos. No quiere tratarnos como siervos, no somos siervos, somos hijos. Y Él nos quiere seguir tratando como hijos. Aunque el pie de página de la Jerusalén dice que el autor pues ya no sigue con la frase trátame como a uno de tus siervos, yo me imagino al papá tapándole la boca al hijo. Así me lo imagino yo. Cuando el muchacho le dice, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y le va a decir el resto, no merezco ser tratado hijo, trátame como esclavo, el papá le tapa la boca. Así me imagino yo al papá diciéndole, no sigas, aquí no hay siervos, aquí eres mi hijo, eres mi amigo, lo que decíamos al principio, eres mi hijo, sigue siendo mi hijo. Y le da las sandalias, le cambia las sandalias. En la antigüedad la gente andaba mucho tiempo caminando con los pies sucios, en terracería, y llegar a una casa que le quitaran las sandalias, que le lavaran los pies, pues era darle descanso al viajero. El hijo sabe que puede regresar y encontrar descanso en los brazos del Padre. Usted y yo sabemos que siempre encontramos descanso en la casa del Padre, en los brazos del Padre. De hecho, el mayor descanso que vamos a tener va a ser en la eternidad. Cuando cerremos nuestros ojos a esta realidad y los abramos a la siguiente realidad, vamos a descansar en los brazos del Padre, en la morada que Jesús nos fue a preparar. Todavía no. Pero a esto se refiere un poco las sandalias, el poder darle descanso al viajero. Nosotros encontramos esto en Dios, perdón, devolución de esa dignidad que no ha sido tocada y descanso. Necesitamos trasladarle como padres a nuestros hijos las mismas características, los mismos aspectos. Abrazarlo y poderle poner una nueva vestidura y decirle yo te perdono. Segundo, el anillo de la dignidad. Aquí no hay siervos, sigue siendo mi hijo, no puedes dejar de ser mi hijo. Y en tercer lugar, quiero darte descanso. Pero pasa algo interesante en el texto. El papá no viene y le vuelve a dar herencia. La herencia la perdió. El muchacho va a tener ahora que vivir diferente. Esa es la parte en donde el hijo mayor, que se ha cuidado y se ha guardado, pues tiene su herencia. Este muchacho la perdió toda. Se le hace una fiesta, se le celebra, se le aplaude, se le dice hurra, se le perdona, se le devuelve la dignidad, se le devuelve el descanso, pero no se le puede devolver el dinero. Esto se llama las consecuencias del libre albedrío. ¿Se recuerda que hablamos de eso? Dios nos ha confiado nuestra vida y aunque Dios siempre nos perdona, no siempre se nos quitan las consecuencias del pecado. Por eso hay que tener sumo cuidado con esto, porque a veces perdemos nuestra herencia, perdemos lo que Dios nos dio a administrar. Una vida de desorden después de fumar durante 40 años y empieza una tos y surge un cáncer. La gente corre y le dice, Señor, saname, ya no voy a fumar. Claro que a veces dentro del proyecto de Dios está sanar, pero a veces vamos a vivir con esa consecuencia, con la consecuencia de haber administrado mal. Quiere decir que el hecho de ser padre no quiere decir ser alcahueta. Dios nos permite vivir nuestras experiencias, pero también permite que vivamos las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y a veces a nuestros hijos, con el dolor del corazón, hay que permitirles vivir las consecuencias de sus actos. No siempre podemos quitarles esas consecuencias. De hecho, hay que permitírselas, amado hermana, amado hermano y amada hermana. Siguiente característica. Cuando el muchacho está lejos, dice que recordó lo bien que la pasaba en la casa del Padre. Y aquí viene una de las características que a mí más me gusta. El salmista decía, prefiero un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Y es cierto. Es preferible estar un día en la casa del Señor y no una eternidad lejos de Dios. Lo mejor que nos puede pasar es estar en la casa del Padre. Y aquí quiero invitar a todos los papás a que sembremos en nuestros hijos buenos recuerdos. Sembremos en nuestros hijos buenos recuerdos. De tal manera que cuando ellos estén lejos, cuando ellas estén lejos, hijos o hijas,
puedan recordarse lo bien que vivían con nosotros. Yo personalmente pues, puedo sentirme gozoso de que trato de hacer esto con mis hijos, sembrar en ellos buenos recuerdos. Yo les enseñé a manejar bicicleta, con mi esposa nosotros les enseñamos a nadar. A veces es más barato pues pagarles un curso, pero nosotros queríamos hacerlo. La razón, sembrar buenos recuerdos, pasar tiempos de calidad con ellos, poder explicarles algunas cosas que podemos explicarles, acompañarles en sus procesos, tratar de sembrar una semilla correcta en el corazón de nuestros hijos, de tal manera que el día que estén lejos, que el día que tengan su propia familia, suspiren y digan, yo la pasé bien en la casa de mi papá. Aquí tengo que contarles que mi papá sembró buenos recuerdos en mí. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños, nosotros somos 5 hermanos, una familia maravillosamente grande, hermosamente alegre, pero en especial los primeros 4, ya la quinta vino, yo le llevo 15 años, imagínese usted a mi última hermana, pero los primeros 4 nacimos en un lapso de 8 años aproximadamente. Entonces nos llevábamos relativamente poco tiempo de edad. Nosotros jugábamos mucho con mi papá. Bueno, primero mi papá siempre nos llevaba a lugares como a su pueblo. Mi papá me enseñó a mí a manejar carro, me enseñó a manejar moto, me enseñó a manejar bicicleta. Maravilloso. Buenos recuerdos de mi papá. Pero además jugaba mucho con nosotros. Recuerdo que mi papá fue jefe de agencia en el Banco de Guatemala, en la agencia del Quiché. Y ahí tengo yo vívidos recuerdos de cuando en Semana Santa o a fin de año íbamos a pasar las vacaciones allá con él. Y recuerdo que él nos tirábamos entre los 4 al suelo y nos poníamos a jugar con él. Yo le agarraba un brazo, otro brazo, la pierna y lo tirábamos. Y mi papá, no, no, no. Y de repente, pues él era más fuerte y con una mano que sacara nos agarraba, nos mordía, nos hacía cosquillas. Y son cosas que yo recuerdo con muchísimo cariño. Se las estoy diciendo y todavía me conmuevo. Mis ojos se ponen acuosos porque tengo excelentes recuerdos de la casa de mi papá. Al punto que por eso anhelaba ser yo papá. Porque había vivido recuerdos tan bonitos. Mi papá sembró recuerdos tan bonitos. Claro, luces y sombras. No vaya a pensar que viví en un hogar perfecto. Pues no existen. De hecho, mi papá cometió sus errores, también aspectos que nos dolieron, pero pesaron más los buenos recuerdos. Y yo también decidí quedarme con los buenos recuerdos. Hasta la fecha llevo una excelente relación con mi papá. Nos vemos seguido, trato la manera de verlo. El domingo estuve con él platicando, lo llamo, lo voy a ver. Llevamos una excelente relación porque sembró buenos recuerdos. Yo le invito a sembrar buenos recuerdos, así como el salmista decía, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Pues el salmista recordaba que lo llevaban a la iglesia, pero también decía, un día en la casa de Dios y no 1000 fuera de ella. Los buenos recuerdos son indispensables para que así también quieran regresar, para que llegue un momento en el que digan yo necesito ir. Cuando mis hijos crecieron, llevé a mis hijos a conocer Santa Cruz Barías, Huehuetenango. Yo quería que ellos fueran al lugar a donde yo había ido y pasado muy buenos momentos de mi infancia. Llevé a mis hijos a bañarse al río, ya me voy a recordar porque al río Ixcán. Y mi hijo, cuando usted le pregunta y él dice, yo me bañé en el río Ixcán, el agua fríísima, pero ahí nos íbamos a bañar cuando íbamos con mi papá. Entonces quise llevar a mis hijos a vivir la experiencia de conocer lo que fue mi infancia, porque es algo que le agradezco a Dios y especialmente a mi papá. Este muchacho cuando está lejos quiere regresar a la casa de su papá porque recuerda lo bien que la pasaba. Qué duro sería que nuestros hijos, estando en dificultad, dijeran, yo ni siquiera pasar por donde mi papá, olvídese, prefiero seguir comiendo comida de cerdos. Yo creo que eso sería demasiado duro. Hay que sembrar buenos recuerdos. Cuando el muchacho regresa, viene otra característica. El papá lo conoce y por eso lo reconoce.
aunque sea irreconocible para todos, para el papá jamás va a ser irreconocible. Lo ve de lejos, sale corriendo a su encuentro porque lo reconoce y se lanza y empieza a besarlo. Aquí viene una cosa que a veces a los hombres nos cuesta también un poquito: mostrar nuestros afectos, tratar de mostrar cariño, de ser no solamente la mano dura de la casa. Yo sé que a veces pues nos toca corregir y es la parte de la disciplina, lo cual nos hace hombres, nos hace papás, no mamás. Las mamás son diferentes, pero nosotros forjamos el carácter de nuestros hijos. Entonces es importante la disciplina, pero también hay que saber abrazar, también hay que poder abrazar. Yo he escuchado a algunos padres: es que yo no abrazo porque a mí no me enseñaron a abrazar. Yo le voy a compartir esto. Mi papá no era cariñoso con nosotros. No recuerdo cuándo fue la última vez que nos abrazó o nos besó. Mi papá me saluda de mano desde que yo tengo uso de razón. Pero si usted le pregunta a mis hijos, yo que estoy en este caminar de fe, aprendí a besar, aprendí a abrazar, aprendí a dedicar canciones, aprendí a cargar entre mis brazos, aprendí a cambiar pañales y tantas cosas que hice con mis hijos. Hay que mostrarles cariño a nuestros hijos. Este papá sale corriendo y le besa efusivamente el cuello. Es un hombre que se permite, oiga lo que le estoy diciendo, se permite mostrar sus emociones. No todos nos permitimos mostrar las emociones, pero este papá sí lo hace. Y cuando él regresa y hay el pleito entre los hermanos, y con esta idea voy a ir terminando, cuando regresa y le hacen una fiesta porque el papá está feliz, no solo que regresó, el hecho de que regresara implica una cosa: maduró y aprendió la lección. Y quizás eso sea lo que más celebra el papá de la parábola, que ha regresado un hombre que a través de la experiencia dura, si lo quiere ver así, regresó y reconoció que había cometido un error. En ese momento el otro hijo brinca, se enoja, no quiere entrar, se queda afuera y dice: yo no entro. Pero mire el papá qué bello. Lo va a traer, le da una explicación que a veces a los papás nos cuesta darles una explicación a los hijos. Pero este punto quiero resaltar para cerrar. Es el punto de encuentro entre sus hijos. Le explica al grande que hay que hacerle fiesta. Claro que perdió lo que tenía, pero pues al final no le devolvió la herencia. Le devolvió su dignidad, le perdonó, le dio descanso. Pero ahora le va a tocar trabajar para levantar su otra parte de la hacienda. Esa ya la perdió. Pero el papá es punto de encuentro entre los hijos. Y aquí resalto algo que mi papá me enseñó. Mi papá a mí me enseñó una frase: yo con mi sangre no me peleo. Frase de mi papá. Yo con mi sangre no me peleo. Y nosotros entre los hermanos no nos peleamos perpetuamente. Claro que hemos tenido diferencias. Claro que en algún momento hubo cosas que no y discutimos y peleamos, y quizá ya grandes un día, pues yo me vine peleando en la casa de mi mamá con mi hermana, pero a los 2 días la fui a buscar, le hablé y le dije: mira, hay que solucionar esto. Y ella me dijo: yo también lo quiero solucionar, hermano. Hablamos, oramos, compartimos, decidimos y nos hemos llevado muy bien. Se lo atribuyo a ambos, pero la frase es de mi papá: yo con mi sangre no me peleo. Creo que un padre debe de ser punto de encuentro entre sus hijos. He tratado de heredarle eso a mis hijos. La familia es primero. Nuestros mejores amigos, nuestros hermanos. Así lo aprendí yo y así se lo quiero enseñar a mis hijos. En esta parábola vemos a Dios acercándonos con los demás hermanos. A Dios en ese Adgentes acercando a los paganos con los judíos. A ese Dios que hoy quiere acercar a aquellos que son cristianos no católicos, y que dejemos de estarnos peleando, porque al final todos somos hijos del mismo Padre. Confío en que esta palabra que estamos recibiendo sea una palabra de bendición a su vida, que nos sirva para dejarnos abrazar por el Padre Celestial, pero también a los que somos papás, que nos sirva
para poder nosotros ejercer estas características que Dios como Padre tuvo con nosotros. Cierre sus ojos un momentito y decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por tanto amor, por tu palabra, por tu bendición, porque tú nos hablas día a día, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento, porque tú, Señor, nos presentas hoy una palabra que edifica nuestras vidas, porque hoy nos podemos dejar abrazar por ti como Padre. Tú eres ese Padre que nos confía, que nos escucha, ese Padre que ha sembrado buenos recuerdos en nosotros, ese Padre cercano que ha sido cariñoso con cada uno de nosotros. Permítenos serlo para con los demás. Que a ejemplo tuyo, en la parábola del Padre misericordioso, sepamos ser padres que atraigan, que unifiquen, que solidifiquen las relaciones de la familia. Padres que tengamos confianza, pero padres también que, siendo padres, no seamos alcahuetas, porque al final el sufrimiento o el cosechar sus consecuencias a nuestros hijos es lo que les va a dar madurez. Es difícil, pero hoy aprendimos que sí se puede hacer y que al hacerlo es una bendición para los hijos. Te entregamos nuestra vida y nuestro ser en el nombre poderoso de Jesús. Virgen María, pide por cada uno de nosotros. San José, patrono de la iglesia, protector de Jesús, patrono de los trabajadores, amigo de la buena muerte, ruega por nosotros. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un fuerte abrazo, amados hermanas del grupo familiar de oración, amigos de Jesús. Que Dios me los bendiga. Un gozo haber estado con ustedes y a celebrar fuerte a todos nuestros padres. Que Dios les bendiga.